Bueno, a manera de introducción, decimos que las lesiones celares y supracelares pueden ser inicialmente confusas debido a muchos factores, entre ellos la complejidad anatómica y embriológica de la región celar, las diferencias en las condiciones patológicas de los niños en comparación con la de los adultos y las apariencias de imágenes superpuestas entre las distintas patologías. La resonancia magnética en general es la principal modalidad de imagen utilizada en la evaluación de las lesiones celares y supracelares, tanto pediátricas como en adultos. Y la tomografía es útil en algunos casos puntuales para detectar en general calcificaciones o para evaluar las relaciones con las lesiones en los vasos regionales o para evaluar los huesos regionales. En cuanto a los temas revisados en esta presentación, vamos a ver la anatomía y embriología de la región celular, algunas características embriológicas o fisiopatológicas, como también epidemiológicas, clínicas y de imágenes claves para poder abordar estas lesiones celares y supracelares pediátricas, y también hacer un abordaje sistemático en lo que es las lesiones de las regiones celares y supracelares pediátricas. Estas entidades se organizan en función de la ubicación y de la categoría fisiopatológica. Cabe destacar que esta presentación en sí no, digamos, no realiza una valoración extenuante o en profundidad de cada una de las patologías, sino que nos da, digamos, un panorama amplio de todas las patologías que pueden existir y de cómo podemos hacer para abordarlos de la mejor manera. Estos son algunos de los objetivos de aprendizaje: revisar las categorías, como decíamos, en las lesiones celares y supracelares en cuanto a congénitas o anatómicas, neoplásicas, no neoplásicas, infecciosas o inflamatorias, como vamos a ver, y comprender algunas características embriológicas o fisiopatológicas, como también las epidemiológicas, clínicas y de imagen, y bueno, justamente esto, desarrollar el enfoque sistemático para poder abordar este tipo de lesiones. Acá podemos ver en este cuadro, digamos, cómo las dividimos, ¿no? En congénitas anatómicas, neoplásicas, no neoplásicas o infeccioso inflamatorio, y podemos ver que es un amplio listado de lesiones las que pueden aparecer en la región celular y supracelular. Van desde las congénitas anatómicas de la hipoplasia hipofisaria hasta el receso infundibular embrionario persistente, el neoplásico, craniofaringioma, tumor de células germinales, los micro y macroadenomas, siendo los más frecuentes, hasta los lipomas. Dentro de los no neoplásicos, los quistes de la pars intermedia, los quistes de la hendidura de Radke, etcétera. Y dentro de lo que son las infecciones o inflamatorias, la hipofisitis linfocítica, las apoplejías, sarcoidosis y tuberculosis como entidades por ahí mucho menos frecuentes. Dentro de lo que es la embriología de lo que es la región pituitaria, o de la glándula pituitaria, decimos que todo comienza en lo que es el piso del prosencéfalo y el techo del ectodermo, en que se hacen dos evaginaciones, ¿sí? Un divertículo del neuroectodermo, ambas producen estas evaginaciones. Luego de la evaginación inferior se forma lo que es la bolsa Rathke, que en realidad este es el precursor de la adenohipófisis. Posteriormente, la bolsa de Rathke se separa del ectodermo oral y se forma a nivel de lo que era la evaginación superior un tallo infundibular. Este tallo infundibular va a ser el que después termina dando a la hipófisis posterior o a la pars nerviosa, y por delante se sitúa entonces la adenohipófisis, que como dijimos provenía de la bolsa de Rathke. Entonces acá, como dice en el último punto, el neuroectodermo se convierte en tallo y pituitaria posterior, y el ectodermo oral se convierte en lo que es la hipófisis anterior. Y acá queda una imagen de cómo queda, digamos, dispuesto finalmente lo que es la región supracelular, con el quiasma óptico, el hipotálamo, el tallo infundibular, la hipófisis posterior, la adenohipófisis, y bueno, y tenemos separado en la región supracelular y en la región celular. Esta es una imagen de resonancia magnética ponderante 1, que lo que nos quiere mostrar en realidad es, dependiendo el lugar anatómico, qué patologías o qué entidades podemos llegar a encontrar. Entonces así podemos ver, por ejemplo, en el quiasma óptico, un glioma de la vía óptica puede ser lo que pueda aparecer, lo que es referente al diafragma celular o a la dura madre, los síndromes de silla turca vacía o parcialmente vacía y los quistes aracnoideos, y así sucesivamente con la adenohipófisis, con los adenomas, las hipoplasias o las hiperplasias, la pars intermedia entonces también con lo que es los quistes, la pars intermedia o el quiste de la hendidura de Radke, el hueso efenoide con las patologías óseas de la displasia fibrosa, los cordomas o los condrosarcomas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como podemos ver, acá está la hipófisis posterior, que también la hipoplasia hipofisaria o los puntos o el punto brillante ectópico de la hipófisis posterior, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cada uno de estos podemos ir viendo la lista de patologías que podemos encontrar. Y esta es el cuadro o la imagen anterior, pero más simplificada o hecho esquemáticamente, donde otra vez nos vuelven a mencionar todas las patologías que podemos llegar a encontrar en cada una de las estructuras anatómicas, tanto de la región celular como de la región supracelular. Cuando hablamos del abordaje, entonces, de las regiones de las lesiones celares y supracelares pediátricas,
primeramente tenemos que definir para poder hacer un buen enfoque diagnóstico si la lesión es celar o supracelar. Si determinamos que la lesión es celar, tenemos que decir, bueno, en qué parte de la hipófisis se sitúa la lesión. ¿Está en la hipófisis anterior, en la pars intermedia o en la hipófisis posterior? Cuando hablamos de la hipófisis anterior, la adenohipófisis, tenemos que determinar, bueno, ¿existe una masa o una estructura que haga un efecto de masa o no? Si no la existe, tenemos que pensar en que, bueno, depende directamente de la adenohipófisis y podemos hablar de una hiperplasia, de una hipoplasia o de una hemocromatosis que esté afectando la adenohipófisis. Ahora bien, si existe realmente una masa que esté ocupando espacio, tenemos que definir si esta masa es sólida o es quística. Y cuando hablamos de sólido, tenemos entonces a los tumores más frecuentes de la adenohipófisis, como son los microadenomas y los macroadenomas, y después tenemos otras entidades como la tuberculosis, la sarcoidosis o el tumor embrionario. Cuando la masa determinamos que es quística, tenemos que pensar en otras entidades como la silla turca vacía, los quistes simples, los adenomas que pueden llegar a ser quísticos o presentar hemorragia, como vamos a ver, o que haya presencia de abscesos a este nivel. Dentro de lo que son las lesiones de la pars intermedia, tenemos que pensar en los quistes de la pars intermedia y también el quiste de la hendidura que ya vamos a ver cómo diferenciamos el uno del otro. Cuando hablamos de la hipófisis posterior, un punto importante a tener en cuenta es si el punto brillante de la hipófisis posterior está ausente o es ectópico. Si el punto está ausente, tenemos que pensar en entidades como la histocitosis de célula de Langerhans o los tumores de células germinales. Y cuando el punto brillante en realidad es ectópico, tenemos que pensar en el síndrome de interrupción del tallo pituitario o en la displasia septo-óptica, que también vamos a ver más adelante. Ya para las lesiones supracelares, bueno, acá lo que tenemos que determinar es en qué parte de la región supracelular está la lesión, si es en el tallo hipoficiario, en el hipotálamo, en las cisternas supracelares, en el hueso de efenoides o en el quiasma óptico. Así, en cada uno de estos lugares vamos a tener distintas entidades. En el quiasma óptico, como mencionábamos, el glioma; en el hueso efenoides, la displasia fibrosa, los cordomas o los condrosarcomas; en la cisterna supracelular, el craneofaringioma, por ejemplo, el quiste aracnoideo, el lipoma o el quiste dermoide; en el hipotálamo suele darse esta entidad amartoma glioma; y cuando hablamos del tallo hipofisiario, que es el que tiene en general más cantidad de entidades o de patología relacionada, podemos hablar de un tallo fino, un tallo engrosado, un tallo ausente, un tallo duplicado, o los recesos infundibulares embrionarios persistentes, la histocitosis de célula de Langerhans, que vamos a ver más adelante, o la hipofisitis linfocítica o el craniofaringioma, entre otros. Como decía hoy nos vamos a centrar en lo que son las lesiones celares y particularmente en la anterior y en la pars intermedia. Este es un paper bastante extenso, así que lo vamos a dividir en dos para poder ser un poco más, que sea un poco más didáctico la presentación. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esta parte, hipófisis anterior y pars intermedia, para poder hablar rápidamente y brevemente mencionar algunas de todas estas entidades que encontramos. Yendo entonces a lo que son primariamente estas alteraciones congénitas o anatómicas ubicadas en la región celular, en la hipófisis anterior y que no tienen efecto de masa, nos encontramos entonces con lo que es la hipoplasia hipofisaria o la aplasia hipofisaria. En cuanto a características fisiopatológicas, esto en general se produce por axones hipotalámicos y plexos venosos circundantes que están conectados anormalmente con la hipófisis anterior. Dentro de lo que es la clínica o los hallazgos de imágenes, en general están asociados a otras anomalías de la línea media, como esta displasia septo-óptica o como agenesia del cuerpo calloso. Lo que suele aparecer es una difusión hipoficial hipotalámica con, en general, hipoglucemia, y el paciente suele cursar con baja estatura. La altura hipoficial en general suele ser menor de 3 milímetros para un normal de 5 milímetros, y en general se sugiere correlacionar esta altura hipoficiaria con la edad del paciente, porque ya vamos a ver más adelante, en algunos casos, en los pacientes pediátricos podemos tener hipófisis anormalmente agrandadas, por ejemplo. Las imágenes y los ejemplos que nos traen, podemos ver las primeras imágenes son imágenes ponderadas en T1, precontraste, que nos muestra una hipófisis, ¿sí? En color se señalan también las estructuras, ¿sí? Hipófisis marcadamente hipoplásica, como la podemos ver en esta región, que tiene una ausencia del punto brillante de la hipófisis posterior, y podemos ver cómo la silla turca se presenta poco vacía, es decir, no tiene una profundidad habitual, con un infundíbulo normal. En la imagen T1 post contraste se puede ver una pequeña delgada, una banda delgada de tejido hipofisiario real. Esta entidad es o se correlaciona en realidad con lo que es la hipoplasia hipofisiaria o la aplasia hipofisiaria.
Tenemos también, situada en la región celular y también en la adenopófisis, lo que es la hiperplasia hipofisiaria o la hipófisis peripuberal, que esto es lo que mencionaba anteriormente, que se puede presentar en algunos niños, en general en mujeres, pero que en realidad se debe a una estimulación endocrinológica de las hormonas hipotalámicas. En general es fisiológico, pero puede darse secundario a medicamentos o insuficiencia orgánica terminal. En general es un hallazgo incidental, asintomático, y se hace, digamos, o se da por otras que le hayan pedido al paciente estudio de imágenes por otras condiciones. Dentro de lo que son las perlas clínicas y de imágenes, es normal que se presente, como mencionaba, en mujeres jóvenes que están en periodo menstrual, digamos, en edad menstrual, y el tamaño pituitario puede llegar a ser hasta de 15 milímetros aproximadamente. En los pacientes masculinos prepúberes hay que considerar el hipotiroidismo como una causa asociada o como un hallazgo asociado en realidad, y en general, como decíamos, es asintomático y no debe confundirse con un adenoma, a pesar de que el contorno, como vamos a ver, superior es convexo de esta entidad. Y también puede estar asociado a desviación infundibular, lo que también nos puede hacer confundir. Acá podemos ver imágenes también ponderadas en T1 antes y después del contraste, que nos van a mostrar el margen superior, ¿sí? Convexo de la hipófisis anterior, la adena hipófisis, que se encuentra marcadamente agrandada y que tras la administración de contraste presenta un realce homogéneo. Como vamos a ver, los adenomas, microadenomas y macroadenomas se caracterizan en realidad porque tienen un hiporrealce en secuencias post-contraste. Entonces, en este caso, podemos determinar que esto se trataba de una hiperplasia hipofisiaria peripuberal. Eh, Yendo a lo que son las entidades neoplásicas, los microadenomas, ¿sí? Los más frecuentes o las entidades más frecuentes que se pueden llegar a encontrar en la hipófisis. Dentro de lo que son las características epidemiológicas, el prolactinoma por lejos es el más frecuente de todos, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, de un 6 a un 25%, son hallazgos incidentales en la resonancia magnética. Algunos pueden ser secretores o no secretores, eso en realidad va a depender del adenoma en sí y, digamos, el punto medio de diámetro para determinar si es un microenoma o un macroenoma, siempre lo determinamos en 10 milímetros. Dentro de lo que son las perlas clínicas de imagen, entonces, como decimos, es el más común. Los diagnósticos diferenciales van a ser los quistes de la hendidura recta y los quistes de la paz intermedia, sobre todo en los microenomas que presentan algún tipo de degeneración quística. Pero, como decimos, como siempre lo vemos en secuencias post-contraste con un hiporrealce, esto nos puede dar o llevar a la confusión y pensar que en general se trata de una lesión quística y en realidad lo que estamos viendo es un microenoma. Como decíamos, mucho mejor visto en secuencias dinámicas post-contraste. Cuando vemos una hipófisis en general, una hipófisis normal puede llegar a ser heterogénea y esto puede llegar a darnos falsos positivos, falsos negativos. Recordemos que un microadenoma puede medir tranquilamente 2 milímetros, 1 milímetro, pueden ser lesiones muy chicas y esto entonces llevarnos a confusión. Como decíamos, puede ser asintomático y no presentar secreción de ningún tipo. Y en general los tratamientos se hacen basados en los resultados hormonales y no en los hallazgos de imágenes para los microadenomas. Acá tenemos entonces imágenes tanto sagitales, ponderadas en T1, como coronales. Estas son post-contraste que nos muestran el agrandamiento de toda la hipófisis anterior con la presencia de una masa que no presenta realce a nivel, en este caso, lateral derecho, que en este caso correspondería a un microadenoma. Fíjense cómo la glándula o la adena hipófisis normal realza toda, ¿sí? Es toda esta área que estamos viendo y esta pequeña área circular hipointensa es la que no presenta realce, ese sería el microadenoma. Acá tenemos otra imagen coronal, ponderada en T1, que también nos muestra un foco de hiporrealce redondo en la hipófisis situado hacia la derecha, también en relación a un microadenoma de hipófisis. Dentro de lo que son, como decíamos, las otras entidades, los macroadenomas, en general tiene asociaciones como la acromegalia o esta neoplasia endocrina múltiple o los síndromes de McCune-Albright. En cuanto a las perlas clínicas y los hallazgos de imágenes, se suele mencionar esta apariencia de figura de 8, de muñeco de nieve. Por lo general, tiene un realce intenso y a veces puede manifestarse con hemorragia. Esto, al ser tan grande, puede llegar a presentar áreas hemorrágicas o quísticas, ¿sí? Y digamos, las imágenes ulteriores pueden llegar a ayudarnos a determinar esto.
Siempre hay que buscar invasión de los senos cavernosos asociados. Recuerden que para los macroadenomas tenemos una clasificación, que es la clasificación de Nobs, que es la que nos ayuda a nosotros a determinar el grado de invasión y digamos, el grado de éxito ante el tratamiento, que es en general la resección. Típicamente son benignos, que tienen crecimiento lento y remodelación de lo que es la silla turca, pero esto es variable y, digamos, su curso puede verse alterado por la afección de estructuras adyacentes como el quiasma óptico o, como decíamos recién, la invasión a los grandes vasos que se encuentran en el seno cavernoso, como también, ¿no?, las estructuras nerviosas del seno cavernoso. Los diagnósticos diferenciales, entonces, la hiperplasia hipofisaria, que esta en general es asintomática, recordemos, el craneofaringioma también puede ser, las metástasis o los carcinomas hipofisarios. Acá tenemos una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano coronal que muestra que la región superior de la adenohipófisis presenta un componente francamente quístico de esta masa, que es, digamos, que es celar y supracelar, que está señalado por el asterisco verde, que produce un desplazamiento de lo que es el quiasma óptico hacia superior y también produce un desplazamiento hacia lateral de lo que son ambas arterias carótidas internas supraclinoideas. Las imágenes, tanto sagital T1 como pre y post contraste, lo que nos muestran es que existe una masa mayormente sólida que presenta realce tras la administración de contraste. Esta masa mide más de 2 centímetros y que presenta esta apariencia en muñeco de nieve o en 8, con una silla turca que se encuentra francamente expandida y lo que nos marca, digamos, los autores es que no existe una masa asociada por separado a nivel de la adena hipófisis. Bueno, esto fue compatible entonces con un macroadenoma hipofisario. Dentro de lo que son entonces las entidades infecciosas o inflamatorias que pueden darse a nivel de la adenopófisis, la tuberculosis es una. Cabe destacar que esto es extremadamente raro y depende, digamos, esta poca frecuencia va a depender del lugar donde estemos. Este caso particularmente fue cedido por un hospital de la India, en Mumbai. Pero bueno, en realidad lo que quiero marcar es que digamos, la afectación tuberculosa de la hipófisis es sí extremadamente rara o infrecuente. En general se presenta por una diseminación hematógena que se convierten en focos tuberculosos y afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, ¿sí? Dentro de lo que son las perlas clínicas de imagen se va a manifestar como dolor de cabeza y trastornos visuales, esto obviamente por alteraciones de las estructuras adyacentes. Puede no ser posible diferenciarlo del adenoma hipofisiario. Algunas de las cosas que nos pueden ayudar es que en general el tuberculoma puede presentar un engrosamiento a veces del tallo y también puede llegar a tener asociado a una diabetes insípida, ¿sí? En general, la sospecha, digamos, puede llegar a ser una alta sospecha en un paciente con una masa intracelular y en un sitio donde haya un alto riesgo de tuberculosis, como las áreas endémicas, o una historia previa de tuberculosis sistémica. En general, las lesiones suelen mejorar después de los tratamientos con terapias antituberculosas. Acá podemos ver unos ejemplos en imágenes sagitales ponderadas en T1 antes y después del contraste, que nos van a mostrar una masa celar homogénea en un paciente que presentaba pérdida visual y tenía una tuberculosis diagnosticada por una biopsia. Y lo que nos muestra la flecha roja es que el tallo hipofisiario en este caso se presentaba normal, ¿sí? Pueden ver el realce homogéneo de toda la lesión o de toda en realidad la hipófisis. Esta imagen es una imagen de tomografía computada en un plano axial a nivel del tórax y particularmente del mediastino, que lo que nos muestra es un ganglio linfático paratraqueal necrótico en este mismo paciente. Bueno, lo que sugirió entonces que se trataba de una afección tuberculosa de la hipófisis, digamos. Otra de las entidades que en realidad es poco frecuente en los niños es la sarcoidosis. Dentro entonces de lo que decimos la afectación tanto celar como supracelar, porque como vamos a ver, la sarcoidosis afecta o tiende a afectar al tallo hipofisario. Dentro de las características entonces fisiopatológicas, en general, digamos, el origen es desconocido y se presupone que puede estar o debido a una estimulación inmune anormal. Como mencionábamos, extremadamente raro en niños y es más común en pacientes con descendencia afroamericana que en pacientes blancos. La afectación clínica del sistema nervioso central está presente en el 5% de los casos.
Y dentro de lo que son estas perlas clínicas o de imágenes, los niños tienen mucha más probabilidad de presentar convulsiones debido a lesiones que ocupan espacio en lugar de afección o parálisis de nervios craneales, ¿sí? No todos los pacientes van a presentar afectación digamos, hipotálamo hipoficiaria, y el 50% de los casos van a progresar a pesar del tratamiento que se pueda instalar en los pacientes. En este caso tenemos una imagen también ponderante 1 en un paciente post-contraste, que lo que nos muestra es un engrosamiento con realce del tallo hipoficiario, como lo podemos ver señalado por la flecha azul en este caso, en un paciente que se sabía de su sarcoidosis, que se sabía que presentaba sarcoidosis desde antes, digamos. La siguiente imagen, una imagen de tomografía computada de tórax, que lo que nos va a mostrar, señalada por las flechas naranjas, son múltiples ganglios iliares y mediastínicos bilaterales agrandados en este mismo paciente en relación a su estatus conocido de sarcoidosis. Bueno, en este caso se determinó que el paciente presentaba una sarcoidosis. La sarcoidosis en sí es uno de los diagnósticos diferenciales también que se debe hacer para lo que es la histocitosis de célula de Langerhans, que lo vamos a ver cuando abordemos lo que son las lesiones de la hipófisis posterior. Dentro de lo que son entonces también celar y supracelar, en este caso neoplásico, tenemos que hablar y hacer una mención a lo que son las metástasis, ¿sí? Si bien cuando uno piensa en lesiones de pacientes pediátricos no va a pensar directamente en metástasis, es algo que hay que por ahí tener en cuenta. La hipófisis posterior en general es la más susceptible de sufrir afección metastásica, y probablemente esté dado a esto por el suministro de sangre sistémica que tiene, y a este sistema porta que presenta la hipófisis posterior. Dentro de las perlas clínicas y de imagen, decimos, es raro, ¿sí? Ya de entrada en un paciente pediátrico tener metástasis es raro, pero bueno, puede cursar con diabetes insípida, una disfunción hormonal, o también nos puede llevar a que provoque un efecto de masa con pérdida de la visión. La proximidad al quiasma óptico es lo que va a dificultar la radiocirugía debido a la posible pérdida de visión en estos pacientes. Acá podemos ver una imagen tomografía computada en un plano sagital, que lo que nos muestra es una hemorragia señalada por la flecha naranja, ¿sí? Una hemorragia intraventricular que provoca una expansión de todo lo que es el tercer ventrículo, y que se extiende a lo que son el cuarto ventrículo y las cisternas peritroncales, ¿sí? Las imágenes sagitales ponderadas en T1 antes, pre y post contraste, lo que van a mostrar es una gran masa celar y supracelar que, digamos, es francamente heterogénea, y que, digamos, tiene un realce francamente heterogéneo tras la administración de contraste. Y lo que llama la atención es que no tenemos un tejido hipoficiario normal que pueda ser visible. Este paciente presentaba también un antecedente de un osteosarcoma, por lo que el diagnóstico, digamos, final de este paciente fue o el diagnóstico presuntivo en realidad, fue una metástasis de este osteosarcoma conocido, digamos. Dentro seguimos lo que son las lesiones neoplásicas, ¿sí? Tanto en región celular como supracelular, en este caso también de una masa sólida. Los tumores embrionarios, o conocido como neuroblastoma del sistema nervioso central. En cuanto a las características fisiopatológicas, surge de células neuroepiteliales primitivas indiferenciadas. Epidemiológicamente extremadamente raro, tiene un predominio masculino leve, y en general se presenta en niños bien pequeños. En cuanto a las perlas clínicas y de imagen, la propagación subaracnoidea es común, y por lo que puede, digamos, afectar a todo el neuroeje, y debe uno, cuando se presenta un tumor como este, hacer una valoración de todo lo que es el neuroeje del paciente, el neuroaxis del paciente. Los tumores de apariencia similar son mucho más comunes que este tumor, como por ejemplo el tumor de células germinales. Tiene muy mal pronóstico a pesar del tratamiento con resección quirúrgica, es un tumor agresivo y por más de que sea quimioterapia también tiende a seguir creciendo. Acá podemos ver dos imágenes sagitales ponderadas en T1 antes y después del contraste, y una imagen ponderada en mapa de ADC, que lo que nos van a mostrar es esta gran masa supracelar, celar y supracelar, que presenta un franco realce heterogéneo tras la administración de contraste, y lo que provoca es un desplazamiento anterior de lo que es el quiasma óptico. Y en la imagen ponderada en ADC podemos ver cómo hay una caída de la señal del mapa ADC, lo que nos habla de una franca restricción a la difusión. La flecha verde lo que nos quiere demostrar es que no podemos ver o determinar la presencia de la adenohipófisis, ni tampoco podemos determinar el punto brillante de la neurohipófisis, que son normales, digamos, hallazgos normales. Bueno, en este caso se trató de un tumor embrionario.
Acá vamos a lo que son esto digamos, de las masas quísticas o de las lesiones en la región celular, pero de apariencia quística, y lo que por ahí más frecuentemente encontramos es esta silla turca vacía o parcialmente vacía. Esto en realidad se produce por una deficiencia del diafragma celular que permite que haya una hernia líquido cefalorraquídeo intracelular. Entonces esto lo que va a hacer colapsar la hipófisis hacia lo que es la silla turca, y nos va a dar este aspecto de silla turca vacía. Es una variante normal hasta en el 15% de las personas. Algunas causas secundarias pueden ser la radioterapia previa, cirugías o lesiones. Y dentro de lo que son las perlas clínicas de imágenes, decimos que en realidad es, como decimos, es un hallazgo incidental, es asintomático en los niños, y la glándula normal puede llegar a ser pequeña en niños prepúber. Esto lo mencionamos al principio de esta presentación, así que hay que tenerlo en cuenta. Los diagnósticos diferenciales es la hipertensión intracraneal idiopática, que lo que nos va a provocar justamente es esto, el colapso, digamos, de la hipófisis, o la compresión de la hipófisis hacia lo que es la silla turca. Las imágenes, entonces acá tenemos una imagen esquemática, ¿no? Que podemos ver cómo se dispone la adenohipófisis y la neurohipófisis dentro de lo que es la silla turca. Y después tenemos imágenes ponderadas en T1, pre y post contrastes, que nos van a dar esta imagen o esta apariencia de la silla turca parcialmente vacía con una gran cantidad de líquido libre señalada por la flecha celeste, la adenohipófisis y la neurohipófisis dentro de lo que es la silla turca. Y tras la administración de contraste podemos ver cómo la adenohipófisis y la neurohipófisis presentan un realce normal. Acá tenemos otro de lo que, digamos, otra de las entidades que se presenta cuando hablamos de esto de lo que es inflamatorio o infeccioso, y es lo que es la apoplejía hipofisiaria. ¿Qué es la apoplejía hipofisiaria? Bueno, en general es una hemorragia o un infarto isquémico hipofisiario. En general suele llegar a ser más prominente en hombres que en mujeres, pero en las mujeres suele darse más frecuentemente cuando son mujeres periparto, conocido como el síndrome de Sheehan, y también puede llegar a tener un aumento en lo que son estas neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, un aumento de la incidencia. Dentro de lo que son las características clínicas y de imágenes, en general en el 100% de los pacientes suele presentarse con dolor de cabeza. Otras manifestaciones son variables, como los déficits, que pueden ser permanentes o desde benignos a catastróficos, ¿sí? En general está asociado a un macroadenoma hipofisiario subyacente, y esto va a ser muy útil en las imágenes de seguimiento. Si se puede observar, digamos, una glándula pituitaria distinta, separada de esta entidad, entonces la apoplejía es un diagnóstico poco probable. ¿Qué quiere decir? En general suele darse en lesiones celares, ¿sí? En macroadenomas, pero bien ubicados en la región celar. Los diagnósticos diferenciales: el craneofaringioma es uno, que el craneofaringioma va a presentar un aumento de la señal en T1 y una disminución de la señal en T2, y en general los craneofaringiomas también tienen un contenido quístico. Otra de las entidades: los quistes de la hendidura de Rathke, los aneurismas intracelulares trombosados gigantes y la hipofisitis linfocítica. Como decimos, esto se produce por una hemorragia o un infarto isquémico, entonces lo que isquémico hemorrágico, ¿no? Entonces esto lo que nos va a dar, o la secuencia que más nos va a ayudar, van a ser las secuencias ponderadas en T2 con gradiente de eco, que lo que nos van a mostrar van a ser justamente el artefacto de susceptibilidad dentro de la masa celar, que nos va a sugerir la apoplejía. Acá tenemos otros ejemplos, también en secuencias ponderadas en T1, pre-contraste y post-contraste. En este caso, perdón, es una imagen T1 precontraste en sagital, y una imagen ponderada en T2 axial, que nos van a mostrar esta masa justamente celar y supracelar de intensidad heterogénea, sin una hipófisis francamente identificable, señalada por la flecha verde, digamos. No podemos ver una adenohipófisis o neurohipófisis normales, y cómo esta lesión provoca un claro efecto de masa sobre lo que es el quiasma óptico. La imagen ponderada en T2 en un plano axial lo que nos muestra es que esta lesión se encuentra francamente heterogénea. Si la comparamos y la cotejamos con la imagen ponderada en gradiente de eco, podemos ver cómo existe este área de susceptibilidad magnética que mencionábamos antes, debido a esta hemorragia intralesional. Dentro de otra de lo que son las lesiones quísticas, en este caso de la pars intermedia, tenemos el quiste de la pars intermedia, ¿sí? Acá podemos ver un diagrama, un dibujo de cómo se provoca el quiste, o dónde se sitúa el quiste en realidad. En general está, o puede llegar a depender de lo que es la bolsa RAD, que como decíamos es
un esbozo embrionario de lo que va a terminar dando la adenopófisis. Esto se produce por un epitelio inactivo en general y en general no presenta realce. Dentro de lo que es la epidemiología, en el 15% de los casos suele verse en las autopsias, y dentro de lo que son los hallazgos de clínica y de imagen, no suele tener, digamos, alguna característica clínica puntual. Suele ser un hallazgo incidental y clásicamente el punto va a ser que no realza y que digamos, que se presenta de manera hipointensa. La ubicación entre la glándula anterior y la posterior es también un punto clave para poder determinar que se trata de un quiste de la pars intermedia. El diagnóstico diferencial va a ser el quiste de la hendidura de Rathke, que este sí va a ser un quiste que presenta realce de sus paredes. También los microadenomas, como mencionábamos anteriormente, dado que van a ser lesiones hipointensas en las secuencias post-contraste. Y cabe mencionar que esta es una de las lesiones de no tocar, es decir, una lesión que hay que hacer el diagnóstico porque no requiere tratamiento, dado que es una lesión benigna y totalmente asintomática. Acá podemos ver las imágenes ponderadas en T1 pre y post contraste, y podemos ver cómo tras la administración del contraste se evidencia un pequeño área hipointensa que no presenta realce entre la adenohipófisis y la hipófisis posterior, que se presentan en este caso normal, ¿sí? Esto entonces fue un quiste de la pars intermedia. Como última entidad que vamos a ver hoy, tenemos los quistes de la hendidura de Rathke, que mencionamos anteriormente para diferenciarlo del quiste de la pars intermedia. En este caso, el quiste de la hendidura de Rathke sí presenta un realce. En cuanto a las características embriológicas, también depende de la bolsa Rathke. Es un epitelio activo y que permite el agrandamiento durante toda su vida. Entonces, las imágenes de seguimiento nos van a ayudar para ir viendo este avance gradual de esta entidad. Dentro de lo que son los hallazgos clínicos y de imagen, en general son incidentales, y cabe mencionar que la intensidad de señal en la resonancia magnética es variable. Generalmente se presenta de manera hiperintensa debido al gran contenido proteico que puede tener, pero bueno, estas características en general pueden ser variables. También en secuencias T2 lo podemos ver como un nódulo hipointenso y que no presente realce. Pero como mencionamos, en general sí suele presentar algún grado de realce esta lesión. El diagnóstico diferencial, los adenomas hipofisarios hemorrágicos o quísticos, los quistes de la pars intermedia, que como mencionábamos no realzan, y el cráneo faringioma, que en general tiene calcificaciones en el 90% de los casos. Acá tenemos un ejemplo de imágenes también ponderadas en T1, en plano sagital, pre y post contraste, que nos van a mostrar una masa celar, ¿sí? Que lo podemos ver predominantemente hipointensa en secuencias T1 pre-contraste, con un pequeño nódulo que tiene realce tras la administración de contraste. Y podemos ver cómo la hipófisis anterior, que es esta acá adelante, se colapsa o se comprime hacia la región anterior de la silla turca, y también podemos ver cómo se comprime el quiasma óptico hacia la región superior de la región celar. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso una imagen ponderante 2, que nos va a mostrar esta imagen predominantemente, o esta masa predominantemente hiperintensa en T2, que presenta un nódulo francamente hipointenso en esta secuencia. Y bueno, esto fue entonces, digamos, un hallazgo compatible con un quiste de la hendidura de Rathke. Como mencionaba anteriormente, hoy vamos a finalizar acá y continuaremos mañana entonces con la siguiente parte, que son las lesiones puntualmente de la neurohipófisis y de la región supracelular, para poder desarrollarlo un poco mejor. Acá dejo el link original entonces de la publicación. Muchas gracias.